Hola, apreciados hermanos. En este momento vamos a tener un seminario que tiene que ver o se titula ¿Quiénes son los davidianos? En este momento les voy a invitar por ello para poder comenzar con este seminario que inclinemos las cabezas y oremos. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, por la vida, por tus bondades, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu paciencia, porque a pesar de que cometemos errores, nos amas y nos invitas a cambiar. Gracias por tu palabra. Gracias por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque nos permite ser miembros de ella. Ayúdanos, Señor, para que podamos llegar a la altura en la cual tú quieres que estemos y de esta forma nunca abandonemos ni a tu iglesia ni a ti, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar con nuestro seminario acerca de quiénes son los davidianos y lo hemos titulado Siguiendo al pastor o a la vara. Origen y desarrollo de los davidianos. ¿Quiénes son los davidianos? Miren lo que Elena White escribió en Primeros Escritos, página 78. Recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella, en su palabra, Dios ha prometido dar visiones en los últimos días, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Miren que esta cita es sumamente extraordinaria. Nos menciona que la palabra de Dios, no ningún otro libro, y aunque suene quizás un poco eh, impulsivo ahora, ni siquiera los escritos mismos de Elena G. de White. La palabra de Dios es la regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los últimos días. Y miren lo que dice a continuación. No para tener una nueva norma de fe, sino para consolar al pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad. Ese es el principio que Dios nos ha entregado a través de su palabra e inclusive también de Elena G. de White. Dios ha mandado sus escritos para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Inclusive los escritos de Elena G. de White funcionan, tienen el propósito de dirigirnos nuevamente a la palabra de Dios porque la hemos dejado de estudiar. Desde un inicio tenemos que aclarar que el movimiento de la vara del pastor o el movimiento davidiano no es un grupo compacto, cohesionado o unido. Más bien, los davidianos son un conjunto de diversos grupos que se les ha denominado llamado disidentes e independientes, que por problemas de liderazgo se han ido separando unos de otros, de tal manera que hay varios grupos. Es decir, son un conglomerado de grupos independientes que tienen una cosa en común, los escritos de su profeta Víctor Tacho Jutep, a los que ellos conocen como la vara del pastor. Cada grupo tiene una interpretación particular de los escritos de Víctor Tacho Jutep de la vara del pastor. Esto hace u ocasiona que sus enseñanzas varíen de un grupo a otro. Esto dificulta un poco el estudio de sus creencias, porque un grupo podría decir, sí, yo creo eso, pero otro grupo podría decir, no, nosotros no creemos eso. Ustedes están malinterpretando lo que nosotros damos en el mensaje. Como son diferentes grupos y cada quien tiene su interpretación, resulta un poco difícil enumerar sus creencias. Los davidianos, es importante mencionar, se presentan a sí mismos como adventistas del séptimo día genuinos, que viven los principios del mensaje pro salud, y esto lo hacen con la intención de sorprender a los miembros de iglesia y a difundir su literatura. Miren que este punto es sumamente importante. La mayoría de los grupos que han salido de nuestra iglesia y que hoy día nos atacan tienen algunos caballitos de batalla, entre ellos la Reforma Pro Salud,
entre ellos la predicación profética, les gusta estar hablando de profecía, pero lo llevan no al punto correcto, sino a un punto alarmista, amarillista, que es un tanto peligroso. Entre otros puntos más, también destacan aquel que menciona que la iglesia adventista del séptimo día ya se ha convertido en Babilonia y que por lo tanto todos los que son miembros ahora de la iglesia tienen que salirse de ella para poderse salvar, porque adentro ya se ha corrompido tanto que corren el riesgo de perderse. Así que los davidianos con este propósito frecuentan nuestras iglesias. Y un punto importante también es que se unen a los diversos grupos de estudio, ya sea de escuela sabática o de grupos pequeños. Si bien es cierto que los davidianos se autodenominan como miembros genuinos adventistas del séptimo día, es importante mencionar que ellos no son adventistas del séptimo día de nuestra iglesia como miembros, sino que ellos pertenecen a una organización u organizaciones paralelas e independientes. ¿Qué queremos decir con esto? Ellos pueden decir, oh, nosotros somos adventistas del séptimo día. Sí, en cierto sentido, porque guardan el sábado y esperan la segunda venida de Jesús, adventistas del séptimo día. Sin embargo, no son de nuestra iglesia porque ya no tienen una membresía en nuestra iglesia. Ellos ya pertenecen a otra iglesia, tienen membresía en otra iglesia, como lo veremos a continuación. Los davidianos, como ya lo mencionamos, consideran que Víctor Tacho Jutef es un mensajero o profeta que Dios ha usado para amonestar a la iglesia adventista del séptimo día, del mismo modo que en su debido tiempo utilizó el linaje de White para hacer esta labor. Los escritos de Víctor Tacho Jutef son conocidos como la vara del pastor. Y miren, a continuación vamos a ver unas creencias que los davidianos comparten con nosotros, que creemos en formas igual ellos y nosotros. Número uno, ellos creen, al igual que nosotros, que las escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, fueron inspiradas por Dios y son la única regla de fe y práctica. Número dos, creen también en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Número tres, creen que Jesucristo es Dios y que tiene la misma naturaleza y sustancia, esencia del Padre. También creen que se encarnó para morir por nuestros pecados en la cruz y que resucitó y ascendió a los cielos e intercede por nosotros. Número cuatro, creen en los 10 mandamientos como vigentes y que deben ser observados. Como tal, número 5, observan el sábado como un día de reposo. Número 6, ellos creen que la ley de Dios señala el pecado, pero que nadie es justificado por la observancia de ella, sino únicamente por la gracia. Número 7, niegan la inmortalidad del alma. Número 8, afirman que los justos resucitarán en la segunda venida de Cristo y que los injustos resucitarán al finalizar el milenio. Número 9, los injustos juntos con Satanás serán finalmente destruidos por el fuego purificador al finalizar el milenio. Número 10, al terminar los 2300 años, en 1844, ellos creen, al igual que nosotros, que se inició la purificación del santuario celestial, en el cual Cristo es nuestro sumo sacerdote. Número 11, la purificación del santuario es un tiempo de juicio investigador. Número 12, afirman que el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 prepara al pueblo para encontrarse con Cristo en su segunda venida. Número 13, la segunda venida de Cristo será literal, personal y visible. Número 14, afirman que el milenio cubre un periodo entre la primera y segunda resurrección, durante el cual los justos reinarán con Cristo. Y al terminar los 1000 años, la santa ciudad con los santos, los redimidos, descenderán a la tierra y luego de ser rodeada por Satanás, los impíos del cielo Dios descenderá a fuego y finalmente los consumirá. Número 15, Dios hará todas las cosas nuevas, la tierra será restaurada y será la morada de los santos. Y número 16, afirman también que somos mayordomos de Dios y como tal debemos apoyar con diezmos y ofrendas, e igual con los dones del Espíritu Santo. Todas estas 16 creencias, repito, son creencias
que comparten con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, las creemos de la misma manera. Eh, pero como dijimos hace un momento atrás, que entre los diversos grupos de davidianos tienen diferentes interpretaciones, resulta un tanto difícil poder visualizar cuáles son las creencias que no comparten con nosotros. Sin embargo, a pesar de eso, enumeraremos algunas de ellas. Estas son las creencias davidianas que nosotros como adventistas del séptimo día no creemos. Número uno, ellos creen que el don profético manifestado en la iglesia adventista del séptimo día terminó en el año de 1915 cuando Elena G. de White murió, pero ellos agregan y creen que volvió a manifestarse en 1930 en la persona de Víctor Tacho Jutep. Y entonces creen fervientemente que sus escritos de Víctor Tacho Jutep contienen una nueva luz para la iglesia adventista del séptimo día. Número dos, ellos creen que la iglesia adventista del séptimo día es el pueblo de Dios, la iglesia remanente, pero que en este tiempo se encuentra en una condición espiritual decadente. Están convencidos de que han sido llamados a salir de la iglesia adventista del séptimo día, decadente, por lo cual ellos se consideran a sí mismos el remanente de remanente. Qué interesante. Número tres, ellos creen que la palabra de Dios no puede ser interpretada sin la ayuda de la inspiración. Por lo tanto, los mensajeros inspirados por Dios son los únicos capaces de interpretar las escrituras. Es decir, para ellos la iluminación no tiene un papel preponderante, especial, sino que deberíamos nosotros ser inspirados para poder entender la palabra. Por lo tanto, ellos mencionan que los únicos que pueden interpretar la Biblia es Elena White y Víctor Tacho Jutep, y que por lo tanto sus escritos de ellos, tanto de Elena White como de Víctor Tacho Jutep, son los que nos dirigen por el camino correcto, que cualquier otra interpretación debe ser considerada como privada e inclusive por lo tanto no válida. Número 4, ellos creen en la restauración del reino davídico. Según ellos, antes del fuerte clamor habrá un llamado para que los seguidores davidianos o de la vara del pastor viajen a la antigua Jerusalén, donde supuestamente se establecerá el trono de David. Sobre este trono es importante mencionar, se sentará un hombre para juzgar y buscar juicio. Sin embargo, esta persona no es Cristo, según ellos, es otra persona. Y entonces, después de esto, desde la ciudad de Jerusalén, los 144,000 que ellos mencionan, obviamente que serán davidianos, saldrán a proclamar el fuerte clamor. Como resultado de ese clamor, una gran muchedumbre se convertirá, de acuerdo a lo que dice de la multitud de Apocalipsis 7:9. Número 5. Ellos creen que los 144,000 son literales y han aceptado el mensaje de la vara o el sellamiento de Apocalipsis. Por lo tanto, creen también que los 144,000 estarán constituidos únicamente por los descendientes de la tribu de Israel, es decir, tienen que tener un linaje y sangre israelita, no del Israel moderno, sino que tienen que rastrear su descendencia y, como menciona Apocalipsis 7, ser exclusivamente del pueblo de Israel. Los que acepten el mensaje de la vara o el sellamiento de Apocalipsis y no tengan la sangre de Israel, ellos constituirán únicamente la gran multitud que acompañará a los 144,000, pero no serán parte de los 144,000. Número 6. Ellos creen que antes del fuerte clamor, todos los adventistas del séptimo día que rechazaron el mensaje de la vara del pastor, es decir, que rechazan el mensaje de los davidianos, serán muertos por la espada de los ángeles. Esta es la matanza que describe Ezequiel capítulo 9. Número 7. Ellos creen que habrá dos venidas más de Cristo todavía. Una venida, dicen, será invisible para establecer el reino en la antigua Jerusalén.
Y después de esto, después del fuerte clamor, acontecerá entonces ya la venida visible, en la cual los 144,000 y la gran multitud finalmente serán trasladados al cielo. En resumen, hasta esta parte, los davidianos creen que Dios ha revelado a Víctor Tacho Jutef eventos importantes que no le fueron mostrados en su momento a Elena G. de White. Entre estos eventos, como pudimos ver en las últimas creencias que ellos tienen, pero que nosotros no compartimos con ellos, figuran el establecimiento de un reino temporal en Jerusalén y la matanza de los adventistas del séptimo día que rechacen unirse al movimiento davidiano. De tal manera que nosotros podemos darnos cuenta, quizás usted ha conocido algún davidiano, algunos de ustedes quizás no sabe de lo que estamos hablando, pero miren que a continuación vamos a explicar de dónde proceden los davidianos, cómo iniciaron, cómo fue su origen, qué hacen hasta el día de hoy inclusive, cómo se comportan, lo vamos a ver a continuación. Y miren, algunos creen que había un propósito oculto de Víctor Tacho Jutef. Miren lo que dice en uno de sus libros, El Respondedor número 2. Víctor Jutef ordenó a sus seguidores que permanecieran en la iglesia adventista del séptimo día a toda costa y que trabajaran en ella. Según uno de sus libros dice, Dios dice que trabajemos dentro de la congregación laodicense en lugar de fuera. No nos atrevamos a desobedecer. No importa lo que los hombres puedan decir o hacer. Miren que los davidianos siguen los escritos de Víctor Tacho Jutef fervientemente, como ya lo dijimos. Y a través de esta cita y de muchas otras más, usted se dará cuenta por qué los davidianos son como son. Si usted ha conocido un davidiano, se dará cuenta que el davidiano puede estar dentro de nuestra iglesia y ahí se va a quedar. Tú lo puedes correr, le puedes decir que ya no regrese, lo puedes tratar mal, que no debería tratarse mal a ninguna persona, claro está. Le puedes hacer cualquier cosa y el davidiano no se va a ir. ¿Por qué? Porque su profeta dijo, no nos atrevamos a desobedecer, no importa lo que nos digan o hagan, hay que permanecer dentro. Dentro. Qué interesante. Miren lo que dice a continuación. Si fuesen descubiertos y echados de la iglesia adventista el séptimo día, Jutef aconseja, de una manera cristiana tenemos que rehusar salir y debemos continuar regresando a la iglesia. Porque si salimos y nos alejamos y llegamos a ser extranjeros, ¿cómo entonces podemos proclamar el mensaje a nuestro pueblo? Ellos creen, repito, fervientemente que han sido llamados para amonestar a la iglesia adventista del séptimo día. Y miren que es importante mencionar que ellos son personas sinceras, personas que creen que Dios les ha dado un trabajo particular para un tiempo indicado. Así que nosotros, aunque debemos de tomar algunas medidas, no debemos tratarlos mal. Miren que ellos mencionan hay que, en una manera cristiana, rehusar salir. Nosotros también tenemos que portarnos de manera cristiana con todas las personas. Porque únicamente permaneciendo en la iglesia adventista del séptimo día, dijo Jutef, vamos a tener después que la congregación se despida, oportunidades para hablar con los hermanos en el interés del mensaje. Y quizás usted se ha dado cuenta, los davidianos son aquellos que cuando termina el servicio religioso en la iglesia adventista del séptimo día, se catalogan porque llevan algunos panfletos y los empiezan a obsequiar. De hecho, hasta llevan otros libritos, llevan discos. Por ahí yo tengo varios que los estuve buscando, pero no los encontré. Y de pronto por ahí, entregan algunos panfletos, un juicio divino, iglesia adventista del séptimo día, en contra de ella. De tal manera que, miren, bueno, ellos creen, repito, que han sido llamados por Dios para dar un mensaje especial a la iglesia adventista del séptimo día, pero la pregunta es, ¿será que en verdad ellos recibieron un mensaje de Dios para hacer tal labor? Parece que Jutef tenía un propósito oculto
al ordenar a sus seguidores a permanecer dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a toda costa. En un artículo escrito por un comité de nuestra Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que trató el caso de Víctor Tacho Jutef, ellos afirmaron que al comienzo Jutef albergaba la esperanza de permanecer en la Iglesia Adventista del Séptimo Día e impregnar dentro de nuestra iglesia sus enseñanzas peculiares a los miembros de iglesia, a los dirigentes de iglesia, con el objetivo de reformar y reorganizar la organización denominacional de acuerdo con sus deseos e inclusive también con sus intereses. Según el comité, dijeron, al principio él no quiso iniciar una nueva iglesia o denominación propia, aunque el 12 de marzo de 1934, tanto Jutef como un puñado de sus seguidores se habían organizado ya fuera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Con el fin de alcanzar sus objetivos, él intentó mantener tantos seguidores y simpatizantes como le fuera posible dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a fin de que ellos pudiesen abrirse paso desde dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, tanto como le fuese posible, Jutef quería que los diezmos y las ofrendas fluyeran hacia él, a fin de que él y su organización pudiesen avanzar desde afuera. Miren que estos puntos son bien importantes, tanto en los grupos davidianos como en cualquier otro grupo disidente. Y miren, cuando hablamos con la palabra disidente, por si alguno no entiende un poco lo que esa palabra significa. Una vez un hermano me preguntó, ¿pero qué significa disidente? No entiendo muy bien eso. Miren, en general una definición de disidente sería aquella persona, toda persona que se separa de algún grupo, un partido, una religión, una iglesia, un gobierno o un pensamiento ideológico al que pertenece, porque no está de acuerdo con su doctrina, con su creencia, con su sistema, con sus normas. De tal manera entonces que la mayoría de los grupos disidentes que han salido de nuestra iglesia, número uno, tratan de envolver a los miembros de iglesia con sus creencias. Y número dos, normalmente siempre van a redundar o a llegar al punto de diezmos y ofrendas. Eso es importante. Tratan de alguna forma, de una u otra manera, que el miembro de iglesia deje de dar sus diezmos en la iglesia adventista y se los manden a su grupo. De eso vamos a hablar en otro momento en este mismo seminario. Miren, el 15 de enero de 1935, Jutef denunció implacablemente como perversas y absurdas las normas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con respecto al uso de los diezmos y ofrendas, puesto que éstas prohibían a personas como él y sus agentes usarlas para el avance de su obra. Miren que esta crítica no únicamente Jutef la ha lanzado a nuestra iglesia, sino que muchos personajes, muchos grupos lo han mandado a nuestra iglesia. Y es que ellos dicen, no, la iglesia adventista del séptimo día no está haciendo buen uso del dinero. De pronto dicen, los pastores malgastan el dinero, los dirigentes, ¿quién sabe en qué usarán el dinero? No están predicando el evangelio con el dinero, no construyen iglesias, no hacen nada. Y tratan de generalizar. Y ese es un peligro, generalizar todo lo que ellos piensan, porque aunque pueda suceder en algún lugar, en alguna zona, no significa que en todas partes de nuestra iglesia adventista del séptimo día a nivel mundial suceda eso. Pero ellos trataban de lanzar ese ataque para que la gente pierda la visión y entonces dejen de dar dinero en la iglesia y se los manden a esos grupos. Un mes más tarde, el 15 de febrero, Jutef urgió a todos sus simpatizantes, todos aquellos que pudieran hacerlo, a permanecer en las iglesias adventistas del séptimo día diciendo, miren, el respondedor número 4, página 32. Así que, si voluntariamente nos quedamos fuera de los servicios de la iglesia, nos colocamos en una posición para ser acusados de ser separatistas del cuerpo y a la misma vez perder la oportunidad de estar en contacto con la congregación. Más aún, si en esta manera nos separamos,
Luego, en el cumplimiento de Ezequiel capítulo 9, cuando los que no tengan la marca, es decir, aquellos adventistas de séptimo día muertos por los ángeles de Ezequiel 9 que fueron quitados, no tendríamos, dijo Jutef, el mismo derecho a reclamar una heredad en la denominación. Miren qué última parte tan extraordinaria. Esa frase de Jutef acerca del derecho a reclamar una heredad en la denominación no deja dudas de que la intención de Víctor Tacho Jutef desde un inicio, la intención oculta desde el principio, fue apropiarse de nuestra organización. De alguna manera, Jutef quería llegar a lugares donde él pudiera verter la organización adventista hacia sí mismo. Vamos ahora a entrar a la sección de quién es Víctor Tacho Jutef para que vayamos entendiendo un poco más lo que estamos diciendo. Víctor Tacho Jutef nació el 2 de marzo de 1885 en Raikovo, Bulgaria, y murió el 5 de febrero de 1955 en Waco, Texas, Estados Unidos. En 1907 inmigró a Estados Unidos, donde fue bautizado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día el 10 de mayo de 1919. 10 años después, mientras servía como director asociado de la escuela sabática en su iglesia local en el área del Olympic Exposition Park de Los Ángeles, en California, Jutef empezó a introducir sus ideas peculiares dentro de la Iglesia Adventista de Séptimo Día. Por aquel tiempo, Víctor Tacho Jutef creyó haber sido elegido por Dios para ser el Elías que debía venir, que nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día decimos que no es una persona, sino que es todo un grupo, todo un remanente, a saber, la misma Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, él creía que era el último profeta de nuestra iglesia antes de que Jesús apareciera por segunda vez. Cuando Jutef comenzó a compartir sus creencias con algunos miembros de iglesia, ocasionó que hubiera quejas contra él. Se hizo entonces evidente que las enseñanzas que daba Víctor Tacho Jutef no estaban en armonía con las creencias de los adventistas del séptimo día. Ante la insistencia de continuar enseñando lo que los dirigentes de la iglesia consideraron un error, Jutef finalmente fue desfraternizado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y miren que aquí quiero mencionar algo a pie de página. Cuando una persona, ustedes saben que como dice aquel dicho, cada persona es un mundo. No podemos impedir que las personas piensen diferentes cosas. Cada uno piensa diferentes cosas. Lo que sí debemos tener bien presente es que siempre que pertenecemos a un grupo, a un partido, a un trabajo, a una compañía, todos esos grupos, partidos, compañía, trabajo tienen normas, tienen políticas, tienen creencias, tienen doctrinas. Nuestra Iglesia Adventista de Séptimo Día también tiene creencias, doctrinas. Por lo tanto, nosotros podemos quizás pensar de forma diferente a como piensa la iglesia o como está establecido en la iglesia. Y no está mal quizás pensar en forma diferente. Lo que sí está mal es tratar de compartir algo que esté en contra de nuestras creencias. Es como, por ejemplo, si tú trabajas para una compañía y de pronto estás haciendo promoción de la compañía contraria. Eso no se puede. En algún momento alguien va a decir, oye, pero ¿por qué si tú trabajas en esa compañía estás hablando bien de la otra compañía? Pues mejor cámbiate a la otra compañía para que esté en sintonía todo. Miren, nosotros debemos tener cuidado porque nuestra iglesia tiene creencias, normas y doctrinas. Ante cualquier pensamiento que nos surja y que vaya contrario a lo que la iglesia cree, nosotros debemos de hablar con las personas correspondientes. Decir, oiga, mire, yo veo que esto es de tal forma. A lo mejor una persona que sabe más nos va a explicar por qué no es como yo estoy pensando. Por qué la iglesia cree lo que cree. El problema es que a veces nosotros tratamos de defender un punto a capa y espada
sin saber siquiera exactamente cómo es el punto o sin haber investigado lo suficiente. Y miren que cuando una persona aparece con ideas diferentes, la iglesia los sobrelleva al principio. No es que los desfraternicen tan rápidamente. Hablan con la persona, le explican, mira, esto no es así como tú crees, le dan un tiempo de prueba y le dicen, mira, estudia esto, estudia este libro, estudia esto, trata de ir cambiando tu pensamiento, pero si la persona en ese momento en el que la iglesia te da oportunidad de que tú puedas pensar y meditar bien lo que son tus creencias con las creencias de la iglesia, que de hecho hay que pesarlas en balanzas y ambos puntos de vista siempre se tendrían que estudiar. De tal manera que después de tanto tiempo que tú persistas en tu decisión, en tu pensamiento, que esté en contra de la iglesia, finalmente la iglesia va a llegar un momento en el que va a decir, bueno, si tú ya estás definido por tus creencias que son diferentes a la iglesia, entonces ya no puedes ser miembro de nuestra iglesia. Y es entonces, tan solamente entonces, cuando finalmente la iglesia aplica el momento de desfraternizar a esa persona porque ya tiene errores de los cuales ya no, quizá ya no puede regresar. En diciembre de 1930, Víctor Tacho Jutep publica su primer libro, titulado La vara del pastor. Lo envió a muchos obreros denominacionales con el propósito de ganar su apoyo, pero en vez de ganar el apoyo, todo el esfuerzo que se hizo para ganarse a los dirigentes de la iglesia no funcionó. Finalmente, varios dirigentes de la iglesia trataron de hacer ver su error a Víctor Tacho Jutep. Sin embargo, Jutep continuó insistentemente enseñando sus teorías y creyendo que estaba en lo correcto. Después, en 1932, publicó el segundo volumen de La vara del pastor y a partir de 1933 empezó a publicar varios tratados más, entre los cuales están Tratado, El Respondedor, Llamadas Oportunas, Código Simbólico, Cartas de Jezreel, Especial Conferencia General de 1950, El Reclutador de la Casa Blanca, entre otros tratados y libros más. En conjunto, todas las enseñanzas contenidas en esas publicaciones son consideradas por los davidianos como el mensaje de la vara del pastor. De ahí el título de de este seminario, siguiendo al pastor o a la vara. Sus escritos son conocidos como la vara del pastor. Ellos creen que esos escritos, la vara del pastor, son el último mensaje de amonestación para el pueblo de Dios que trae consigo el sellamiento. En 1934, mientras sus escritos estaban bajo escrutinio de los dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Jutep organizó a sus seguidores en una asociación, siendo él su principal, obviamente, dirigente. En 1934, tome nota, el nombre de esta organización fue Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día de la Vara del Pastor. A partir de este momento ya ellos se agruparon en una organización paralela a la nuestra, diferente a la nuestra. A partir de este momento, ellos ya están y pertenecen a otra organización. Por lo tanto, decimos que ellos ya no pueden ser llamados miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque ellos ya forman parte de otra organización. ¿Son adventistas del Séptimo Día? Dijimos sí, porque creen en la segunda venida de Jesús y creen en el sábado, pero ya no son miembros de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, ellos no pueden participar en nuestra iglesia, ellos no pueden pasar a plataforma, mucho menos ellos pueden predicar y dar una enseñanza en la iglesia. Pueden participar dando algún comentario en la escuela sabática, pero no más, porque ellos no son miembros de nuestra iglesia, por más que ellos digan que son genuinos adventistas del séptimo día. Ese mismo año de 1934, el Concilio Otoñal de la Asociación General de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día declaró formalmente que las enseñanzas de Jutep contenían errores subversivos, ya no podía regresar atrás. Y miren que lamentablemente personas que se van a los grupos disidentes difícilmente regresan a la iglesia adventista del séptimo día. Yo no dudo del poder de Dios. Hay personas que han regresado, pero son la minoría. Y miren qué lamentable que la mayoría de los hermanos que se van a la iglesia adventista del séptimo, que se van de nuestra iglesia adventista del séptimo día, lamentablemente al final no terminan ni con el grupo que se fueron,
ni con nosotros ni con nadie. Terminan en el desierto de la nada. Hay que tener cuidado con eso. Más tarde, en 1935, Jutef compró hectáreas cerca de Waco, Texas, y estableció una colonia a la cual llamó Centro del Monte Carmelo. Ese lugar sería entonces la nueva sede central de su organización. En agosto de 1935, Jutef declaró en el Código Simbólico, volumen 1, número 14, página 5, estamos estableciendo nuestras oficinas principales en este monte que se encuentra en la profecía, pero nuestra permanencia será muy corta. Jutef creía que pronto tanto él como sus seguidores se reubicarían en Jerusalén y que allí se establecería el reino temporal de David. Aunque Jutef dijo que su permanencia en Waco, Texas iba a ser pero muy corta, han pasado ya alrededor de 8 décadas desde el establecimiento del centro del Monte Carmelo y nada de lo esperado ha acontecido. Nada de lo que dijo Jutef ha sucedido. Por el contrario, el complejo del Monte Carmelo fue destruido por un incendio el 19 de abril de 1993. En 1942, si hubiera examen, esta sería pregunta de examen. En 1942, durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, el grupo ya establecido en el centro Monte Carmelo se reorganizó bajo el nombre de Adventistas del Séptimo Día Davidianos. Cambiaron la vara del pastor a Davidianos. Adventistas del Séptimo Día Davidianos. Y a partir de ese momento se constituyó con una membresía formal y con la facultad de conceder credenciales ministeriales. Miren qué interesante. A partir de 1942, ya los davidianos se organizan más organizados que como en 1934 anteriormente, y a partir de este momento ya dan membresía a los que se bautizan y también dan credenciales ministeriales a sus pastores, a sus predicadores. ¿Por qué? Porque de esta manera los miembros de la organización podían evitar el servicio militar para no ir a la guerra. Miren, el punto importante aquí, al constituirse como una organización y conceder tanto credenciales ministeriales como certificados de membresía de bautismo, los davidianos, una vez más, en forma ya oficial, desde 1942, ya no pueden afirmar que son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino que ellos ahora son considerados como una rama disidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si realmente los davidianos hubieran obedecido los consejos de Dios en los escritos de Elena G. de White, se habrían dado cuenta de su error desde un inicio. Miren lo que escribió Elena G. de White en 1893, en Testimonios para los Ministros, página 58. Ella escribió, Dios tiene una iglesia sobre la tierra compuesta por su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él, Dios, está dirigiendo no a vástagos descarriados, no uno aquí y otro allá, sino que Dios está dirigiendo a un pueblo, a un pueblo. Miren, si los davidianos, los seguidores de la vara del pastor de Víctor Tacho Jutef, desde un inicio hubieran estudiado fielmente y concienzudamente y correctamente, pues, los escritos de Elena G. de White, ellos no habrían llegado hasta el lugar en el que llegaron. Es más, quizás si la mayoría de los adventistas del séptimo día estudiáramos nuestra Biblia como es y los escritos de Elena G. de White, no tendríamos necesidad de estar buscando en otro lugar, porque sabríamos que estamos en el lugar correcto. Si leyéramos bien nuestra Biblia y los escritos del espíritu de profecía, no vendría gente y con palabrerías nos engañaría y finalmente nos sacarían de la iglesia adventista, sino que al estudiar bien la palabra de Dios y los escritos del espíritu de profecía, nos daríamos cuenta que Dios tiene un pueblo, que Dios tiene un remanente en esta tierra y que ese remanente es la iglesia adventista del séptimo día. Hasta aquí nos vamos a quedar en este seminario. Ojalá que cuando nosotros veamos personas que están criticando a nuestra iglesia, personas que están
criticando a nuestros dirigentes, nosotros podamos darnos cuenta que esas personas es un ataque que están haciendo para que la fe que tenemos en la dirigencia de la iglesia se acabe. Hay que tener cuidado con eso. Es más, nosotros mismos no cooperemos para realizar actos semejantes, sino al contrario, estemos de parte de la justicia, estemos de parte de la iglesia. No queremos decir que la iglesia sea infalible, la iglesia comete errores también. No queremos decir que los dirigentes sean infalibles. Los dirigentes también cometen errores. Sin embargo, esta es la iglesia que Dios instituyó para el tiempo del fin. Este es el grupo y el remanente que Dios tiene para su tiempo del fin. Y nosotros debemos entonces cumplir con la parte que nos corresponde. Vamos a inclinar las cabezas para orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, por la vida, por tus bondades, por tus bendiciones. Gracias por tu amor y paciencia. Gracias por la historia de nuestra iglesia y por saber, Señor, también cómo aquellas personas y grupos se han separado de nuestra iglesia para aprender del pasado y entonces no volverlo a repetir. Repetir las victorias, pero no las derrotas. Ayúdanos, Señor, a ser uno contigo, a cooperar haciendo en nuestras vidas tus propósitos, cumpliendo con los estándares que tú nos has dejado. Ayúdanos, Señor, a nunca apartarnos de la iglesia adventista del séptimo día, sino al contrario, a permanecer en ella y a cumplir todo lo que tú nos mandes, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.